Vale, bueno, como decía Ana, voy a presentar pues los resultados que tengo por ahora de mi tesis doctoral, que se intitula Entre la clasificación de riesgo y la toma de decisiones, diálogos entre médicas, médicos y gestantes con alto riesgo y o diagnóstico de preeclampsia. Y bueno, para introducir, ¿no? Pues para empezar a explicarles mi investigación, pues empiezo explicando pues qué es la preeclampsia, ¿no? Que es una enfermedad específica del embarazo que puede surgir a partir de las 20 semanas de gestación, es decir, a partir de la segunda mitad del embarazo, que tiene esa prevalencia de 10% alrededor del mundo, pero depende de cada país, ¿no? España, por ejemplo, tiene una prevalencia de 3 a 8%, ¿no? Y la preeclampsia es una enfermedad de la placenta que reduce el flujo de nutrientes que llegará al bebé, ¿no? Entonces, ¿qué implica tener preeclampsia? Implica una restricción del crecimiento del bebé, que no puede llegar, no puede recibir todos los nutrientes que debería recibir. Y para la madre implica síntomas como tensiones altas y proteínas en la orina. Y claro, actualmente, ¿no? Hasta el día de hoy, no hay una cura para la preeclampsia todavía, ¿no? No hay una medicación, no hay... La única manera de curar la preeclampsia es inducir el parto, ¿no? Porque como la enfermedad se origina en la placenta, pues hay que sacar la placenta y eso es posible con el nacimiento del bebé, ¿no? Entonces ahí está todo el tema también de en qué momento de la gestación la preeclampsia va a surgir, ¿no? Porque si la preeclampsia surge con 9 meses de embarazo o con 8 meses, pues es una situación, ¿no? En cambio, si surge con 6 meses de embarazo, pues va a haber ahí un bebé muy prematuro y las situaciones todavía más graves. Y entonces, pues, la recomendación de las guías médicas y oficial de la Organización Mundial de Salud es entonces la inducción del parto a partir de las 34 semanas en caso de preeclampsia grave y de las 37 semanas en caso de preeclampsia leve. Y si la preeclampsia surge antes de las 34 semanas, lo que pasa en general es que la paciente se queda ingresada en el hospital. Incluso hay pacientes que se quedan pues un mes entero ingresadas tomando medicación para controlar las tensiones, controlar que esté todo bien con el bebé, para poder llegar hasta la semana 34 y ahí inducir el parto. Vale, entonces, ¿qué pasa, no? Ahora, en los últimos 5 o 6 años, hay un nuevo cribado en España que se llama el cribado de preeclampsia, que se hace en la ecografía del primer trimestre, que es en la semana 12 del embarazo, ¿no? Este es una ecografía que está en la rutina de control de todas las embarazadas, ¿no? Todas las embarazadas tendrán pues esta oportunidad de ir al hospital ¿no? en la semana 12 para hacer este cribado y también una serie de otros cribados, ¿no? Como son los cribados de riesgo de alteraciones cromosómicas, por ejemplo, el cribado de síndrome de Down, que es más conocido, más antiguo y más estudiado también, ¿no? Entonces, a las gestantes que tienen un cribado de alto riesgo en este examen, ¿no? En lo que se mide son las arterias uterinas y marcadores bioquímicos de la sangre. Y esto también se combina con factores de riesgo, como por ejemplo la edad, el peso y antecedentes en la familia, ¿no? Y también combinación con otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, enfermedades autoinmunes también. Y entonces, si el resultado de este examen sale de alto riesgo de preeclampsia, lo que se hace actualmente por protocolo es recomendar a la gestante un tratamiento preventivo para la preeclampsia, ¿no? Ese tratamiento se hace con la aspirina, que se toma pues desde este momento que se hace este diagnóstico de alto riesgo, es decir, desde la semana 12 hasta la semana 36 del embarazo, ¿no? Y con eso se ha visto, pues, en términos médicos, una reducción importante en la incidencia de preeclampsia y también un retraso de la enfermedad, ¿no? En el sentido de que cada vez menos con ese tratamiento hay personas que tienen
preeclampsia, por ejemplo, en la semana, antes de la semana 34, ¿no? Cada vez, pues, puede aparecer más tarde y es más beneficioso, no, menos riesgoso para madre y bebé. Vale. ¿Y qué pasa, no? No es, pues, la persona que ha sido cribada con el alto riesgo, además de, pues, estar en este tratamiento con la aspirina, también va a tener un doble control, ¿no? En el hospital, porque de la manera que está pensada el acompañamiento al embarazo, ¿no? El control del embarazo en la sanidad pública, actualmente las personas tienen las tres ecografías del primer, segundo, tercer trimestre en el hospital y el restante de consultas en la atención primaria con las matronas, ¿no? Esto las gestantes de bajo riesgo. Las gestantes con alto riesgo, que en este examen son clasificadas con alto riesgo, pues tienen los mismos controles de las gestantes de bajo riesgo, además, y hacen estos mismos controles, y además de esto también tienen pues más consultas en el hospital, ¿no? Es decir, que una vez al mes van al hospital pues para hacer una nueva ecografía, para ver cómo están evolucionando las arterias uterinas, si está creciendo el bebé, si el crecimiento está dentro de una curva considerada normal, si la paciente pues presenta síntomas, ¿no? De tensiones altas, en fin. Entonces, esto para explicar de que los itinerarios reproductivos, a depender de la clasificación de bajo riesgo o alto riesgo, son distintos. Vale. Entonces, en la revisión de literatura, ¿no? Lo que se encuentra, pues, en, otras experiencias que tenemos acceso, es de estudios que muestran justamente que pacientes se encuentran con un fenómeno de informaciones fragmentadas y mensajes contradictorios, ¿no? En el momento de experimentar la preeclampsia. Entonces, pacientes que relatan, pues, haber tenido este diagnóstico en el hospital, pero no haber entendido muy bien qué les pasaba, ¿no? O si era muy grave, si no era muy grave, qué era necesario hacer, ¿no? Y al recibir esa recomendación, ¿no? De tener que inducir el parto por tener una preeclampsia, pues estar un poco desconcertadas en el sentido de yo ni siquiera sé qué me está pasando, pero me están diciendo que tengo que inducir el parto y por qué, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de desinformación importante que se puede revisar en los estudios y esta comprensión pues de pacientes que experiencian una cierta confusión y una cierta dificultad de acceder a la información y así poder tomar decisiones, ¿no? En primera persona. Y ahí lo que verificamos ha sido que dentro del Estado español todavía no hay estos estudios, ¿no? Que se preguntan por las experiencias personales de las pacientes con alto riesgo o diagnóstico de preeclampsia, ¿no? Los estudios que se encuentran son de otros países. Entonces, bueno, aquí pues he hecho un trabajo de campo, ¿no? De 8 meses en un hospital público de Barcelona que ha incluido 3 consultas distintas, ¿no? Con 3 doctores distintos, que eran consultas estas referentes a las pacientes que fueron privadas con alto riesgo, ¿no? A estas consultas extras que yo decía, del doble control. También consultas especializadas en diabetes gestacional, porque es un factor de riesgo importante para la preeclampsia. Otro espacio ha sido la sala de partos y las urgencias de obstetricia. También la planta de hospitalización postparto, que es donde por protocolo las mujeres quedan ingresadas 48 horas después del parto. Las clases virtuales de preparación al parto, ¿no? Para gestantes. También en el ASIR, donde está la atención primaria, que son las consultas con las matronas, ¿no? Ahí tanto para las pacientes de bajo riesgo como de alto riesgo. Y también entrevistas en profundidad a 24 pacientes que o han tenido un alto riesgo o han tenido diagnóstico o las dos cosas. Y también a 24 profesionales, entre médicos y matronas, pues que las atienden, ¿no? Que trabajan con este perfil de pacientes.
Vale, entonces, bueno, para contextualizar un poco el campo, ¿no? En lo que me he encontrado, pues luego al principio, que creo que es importante contextualizar, ha sido todo el tema de la presión asistencial en la sanidad pública actualmente, ¿no? Entonces, las consultas en la agenda oficial del hospital duran 15 minutos, ¿no? Hay una paciente citada cada 15 minutos y difícilmente una consulta dura solamente 15 minutos, ¿no? Entonces las consultas se van alargando, las agendas se van acumulando y los profesionales muchas veces salen 1 o 2 horas después de lo previsto sin ganar horas extras por eso, ¿no? Entonces ahí hay todo un malestar importante y una sensación que relatan los profesionales, pues de estar haciendo el trabajo que 2 o 3 profesionales tendrían que hacer, ¿no? De estar con demandas simultáneas, tareas simultáneas, entonces ahí hay todo un ambiente de estrés, de prisa, ¿no? Todo bastante rápido, en fin. Y también un tema específico del hospital, principalmente aquí en sala de partos y urgencias, de que la planta era pues un -1, ¿no? Entonces que no se podía ver la luz del día. Y tanto pacientes como profesionales hablaban de eso en las entrevistas, de que, ¿no? Tanto en el ambiente laboral cuanto en un ambiente pues de parto o de ingreso hospitalario, pues estar tan con esa sensación tan encerrada, sin luz, pues que era bastante duro, entonces de ahí hay un contexto también de un malestar debido a las condiciones laborales, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué dicen las pacientes, ¿no? Con relación a la información que reciben respecto a la preeclampsia. Pues similar a lo que ya había encontrado en la literatura, también hay una dificultad de comprensión, ¿no? Sobre qué es la preeclampsia, cuál es la implicación y las causas, el riesgo, ¿no? Lo mismo pasa con el cribado. En la ecografía de la semana 12, las pacientes cuentan pues que van pues, a la ecografía o mismo después de la ecografía y no tienen la suficiente información de qué significa este cribado, ¿no? Ni siquiera de qué es la preeclampsia y mucho menos pues qué es el cribado de preeclampsia, ¿no? ¿Cómo se va a medir ese riesgo? El riesgo alto, ¿cuál exactamente es el porcentaje, ¿no? De qué es alto, ¿no? Y qué es bajo. Y entonces pues se ha visto esto, ¿no? De una información también que depende un poco del profesional, ¿no? Que profesionales, en el sentido de que hay profesionales que informan más o profesionales que informan menos, y todo eso también depende del tiempo que tienen en este momento, ¿no? Si tienen 10 minutos, bien, si tienen 5 minutos, pues peor, ¿no? Entonces ahí también hay este fenómeno de gestantes que se quedan con informaciones, una cantidad de información distinta una de la otra, ¿no? En lo que dice ya respecto al diagnóstico de preeclampsia y a las intervenciones que hay que hacer, por ejemplo, ingreso hospitalario, inducción del parto o cesárea, pues está este relato de haber pasado por estas intervenciones médicas o quirúrgicas, pues sin entender exactamente el por qué, ¿no? Vale, o sea, haber entendido de que su situación era grave y de que hacer esta intervención era importante, pero exactamente qué ha pasado, cuál era la necesidad, por qué tenía que ser en este momento y no en el día siguiente, por ejemplo, pues no, eso han relatado, ¿no? De que no les ha quedado muy claro. Entonces ahí hay esa sensación pues de alienación durante el proceso, ¿no? De pues ir aceptando lo que es propuesto, pero sin poder participar de manera tan activa de las decisiones. Vale. Un fenómeno importante para esto, ¿no? Para este tema del diálogo entre paciente y profesional ha sido los materiales, ¿no? Los folletos informativos respecto a la preeclampsia y respecto a la inducción del parto, ¿no? Como tratamiento para la preeclampsia. Entonces, hemos visto muchos momentos en que después que la inducción del parto ya había sido recomendada, la paciente ya había firmado el consentimiento para la inducción,
o ya había agendado el procedimiento, por ejemplo, y ahí le entregaban un folleto informativo, ¿no? De qué era la inducción, cómo funcionaba, cuál era su importancia, pros y contras, ¿no? Pero en un momento en que el procedimiento ya se había decidido, ¿no? Entonces era pues un material que reemplazaba de cierta manera una explicación más prolongada, ¿no? En el sentido de explicar los detalles en este contexto que os digo, ¿no? De poco tiempo de consultas, pero que se veía, ¿no? En un momento en que las cosas en verdad ya se habían decidido, ¿no? Y ahí hay esta frase que dice Elena, una de las participantes, que dice, te decían, mira, en la inducción te vamos a hacer lo del balón, que es un método de inducción. Aquí tienes la información. Si quieres saber más, pues te lo lees, ¿no? Entonces, es decir, en ese sentido de, de la información que no es exactamente homogénea, ¿no? Para todas las pacientes, pues, y el momento en que se decide informar. Vale. Bueno, junto a este tema de la información respecto a la preeclampsia, un aspecto que ha sido muy importante en el campo ha sido la barrera idiomática, ¿no? Pues muchas gestantes que no hablaban catalán o castellano, ¿no? Y ahí, pues, poder informarse respecto al cribado y respecto al diagnóstico era todavía más difícil, ¿no? Y en ningún momento de estos 8 meses de campo se ha visto en uso recursos de traducción, ¿no? Por ejemplo, llamar a algún intérprete o llamar a algún teléfono, digamos, ¿no? Que pudiera traducir. Esto nunca se ha visto, al menos, ¿no? En los momentos, pues, que yo estaba en campo. Y lo que sí se ha visto es que las pacientes venían con personas que le hicieran de intérprete, ¿no? Algún familiar, algún conocido. Entonces había ahí siempre una tercera persona pues mediando este diálogo, ¿no? Entre paciente y profesional. Y respecto al material informativo, ¿no? Estos folletos informativos que comentaba ahora también solo estaban disponibles en catalán y castellano. Y lo mismo pasaba con los consentimientos informados para la inducción del parto y para la cesárea, por ejemplo, que para hacer estos procedimientos es necesario la firma, ¿no? De la paciente y estos documentos solamente están también en catalán y en castellano y ha sido firmado, ¿no? Por personas pues que no hablaban estos idiomas, que no sabían leer en estos idiomas, ¿no? Entonces ahí hay un tema pues de una dificultad aún mayor pues para acceder a esta información y poder participar más del proceso, ¿no? Vale, aquí hay una cita, ¿no? De otra participante que se llama Beatriz, que hablaba en inglés en el hospital, ¿no? Entonces ella dice, nos dijeron que estaba a punto de tener preeclampsia y que no podría tener un parto normal. Todavía no sabemos, ella y su marido, bien qué es la preeclampsia. El médico no hablaba inglés y no pudo responder a nuestras preguntas. Todos estaban muy estresados. No les hicimos muchas preguntas en ese momento porque no sabíamos qué preguntar. Tampoco había tiempo. No sé cómo de peligroso es tener preeclampsia, cómo manejarla, qué hacer, qué no hacer. Era como, toma estos medicamentos, es importante. Para la inducción del parto tuvimos que firmar unos documentos en el hospital para inducir el parto, pero fue solo firmar, ¿no? Y en este momento de la entrevista, pues Beatriz ya había dado a luz, ya estaba con su bebé y todavía estaba pues en esta inquietud, ¿no? De qué le había pasado y qué era lo que tenía que hacer. Vale. Y bueno, entonces este ha sido un poco pues aquí un poco de la experiencia de las pacientes con alto riesgo, ¿no? Y luego con diagnóstico. Por otro lado, también tuvimos participantes que en el cribado, en el momento del cribado, fueron cribadas con bajo riesgo. O sea, que no hicieron el tratamiento preventivo, no hicieron el doble control, no estaban en contacto con esa posibilidad de tener preeclampsia, ¿no? No estaban con esa atención especial, digamos.
pero que finalmente en algún momento de su embarazo acabaron desarrollándola, ¿vale? Tuvieron la enfermedad. Y ahí, pues, este ha sido el caso de dos participantes, ¿no? Que cuentan que empezaron a tener síntomas, depresión alta, dolores de cabeza muy fuerte, y empezaron a buscar por internet, ¿no? Y la típica búsqueda rápida por el Google, y salía que podía ser preeclampsia, ¿no? Entonces tenían esta sospecha y sentían pues una, al momento de contar esta sospecha, ¿no? A los profesionales o en urgencias o en las consultas, pues sentían que no eran tan escuchadas por el hecho de tener un bajo riesgo, ¿no? Entonces que no debe ser preeclampsia porque tampoco tienes el alto riesgo, entonces pues debe ser otra cosa, ¿no? Y ahí la cosa pues se ha ido manejando de esta manera y ellas relatan tener esta sensación, ¿no? De no haber sentido escuchada en su sospecha. Aquí cuentan, ¿no? Dicen, dice Roberta, claro, es que yo insistía al ginecólogo que me diese la aspirina para prevenir la preeclampsia. Le decía, pero da igual que sea el riesgo bajo, o sea, lo tuve en el primer embarazo. Y él me decía, es que yo he metido ese dato en el ordenador y me sigue saliendo riesgo bajo, no te voy a dar nada. Y yo es que llegué a buscar hospitales en los que se daba por protocolo. En ese de Tarragona se da por protocolo, en no sé qué hospital de Málaga también. Pero tengo una amiga que es pediatra ahí. Pero él me dijo que el riesgo era bajo y que no me la daba y al final me diagnosticaron la preeclampsia durante el parto. Bueno, al final es lo que digan los médicos, ¿no? Vale. Y aquí dice Fabiana. Pues no sé, ¿por qué no llego a 15 por 10? Claro, eso pues solo para contextualizar un poco más, lo que clasifican como tensiones altas para la preeclampsia es a partir de 14 por 9, ¿vale? Pero en este momento, en el hospital que estaba Fabiana, que eso fue en 2018, este hospital en que ella estaba clasificaba tensiones altas para preeclampsia a partir de 15 por 10. ¿Vale? O sea, él utilizaba distintos marcadores, ¿no? Para clasificar tensiones como altas. Entonces ella dice, pues no sé, porque no llego a 15 por 10, pero al final del embarazo, cuando ya la subida de tensión era más continua, ahí sí que empezaba a desconfiar de decir, jo, vale, que no llego a 15, pero ¿qué diferencia hay entre 15 y 14,8? Pues no sé, pero igual si me aprieto más el tensiómetro, llego, no sé. Ahí fue cuando, oh, ¿por qué no me hacen caso cuando vengo a urgencias cada poco tiempo? Yo le preguntaba, o sea, he leído por internet que puede ser preeclampsia. Además, el niño no crece, pero siempre me decían que los valores eran negativos y que la orina no había salido, entonces que no podía ser, es decir, que no tenía proteínas en la orina, ¿no? Es que no sé, que se nos escuche, que se tenga en cuenta cómo nos sentimos. Creo que eso luego lleva muchas veces a, pues no voy a urgencias por no ser la pesada, ¿no? Porque Fabiana contaba eso, de que ella desconfiaba mucho y que iba a urgencias un día tras otro, pensando que tenía preeclampsia y no lo diagnosticaban por no llegar a 15 por 10. Y luego ella sí tuvo una preeclampsia bastante grave, así que quedó un poco ahí con esa sensación que decía, pues de no se sentir escuchada, ¿no? Vale. Entonces, como discusión, ¿no? Lo que vamos pues pensando, ¿no? Es justamente esta clasificación de riesgo, ¿no? Entre bajo riesgo y alto riesgo, y que en el momento de hacerla, que es el momento del privado, se da en un momento en que las pacientes en general no conocen bien los detalles de la enfermedad y ni tampoco los detalles del cribado, de cómo se hace, ¿no? Entonces es una clasificación bastante médica a la cual las pacientes tienen poco acceso, digamos, ¿no? Es como decir, ah, mira, tienes un alto riesgo, tienes un bajo riesgo, es como, vale, ¿no? Es algo que se da por hecho de que es así y luego las consecuencias que eso tiene a lo largo del embarazo, ¿no? Entonces vamos viendo un poco esto, de que distintas instituciones tienen distintos protocolos,
¿no? Y eso también de acuerdo con los años, ¿no? Esta historia de Fabiana, de la atención de 15 por 10 fue en 2018, hace 5 años, ¿no? Hoy en día, pues ya se considera 14 por 9, ¿no? Y depende de los hospitales también. Así que de cómo, a depender del hospital en que estés y pues del protocolo que esté vigente en este momento, pues esta clasificación, ¿no? Puede predominar frente a la conversación con las pacientes, ¿no? De que las pacientes puedan decir, mira, yo estoy desconfiada de esto, yo siento que algo no va bien y parece pues que los marcadores como que predominan, ¿no? En este sentido. Y como conclusiones, pues vamos viendo esto, ¿no? De que este contexto de la sanidad pública, con mucha presión asistencial, con mucho apuro, muchas pacientes, poco tiempo por cada paciente, profesionales muy cansados, que el diálogo con las pacientes, ¿no? Para que la toma de decisiones pueda ser compartida desde la información, desde la reflexión, a veces se hace más difícil, ¿no? Principalmente en contextos como es el de la preeclampsia, de que es una enfermedad que no es muy conocida, ¿no? A nivel popular, a nivel general. No es una enfermedad, pues, que todo el mundo sepa exactamente qué significa y en qué implica, ¿no? Entonces, que hay un fenómeno de desinformación y que en el hospital, pues, este contexto, esto se ve potenciado y que esta conversación muchas veces queda mediada o sustituida por, o como decía, los protocolos que estén vigentes en este momento, ¿no? Como en esta institución, pues hacemos, o sea, la medida es esta, ¿no? Actuamos de esta manera, o por un material informativo que no hay seguridad, digamos, de que todas las pacientes se lo van a leer, ¿no? Y que se van, pues, a informar de la misma manera, de manera homogénea. Así que estas serían un poco las conclusiones y esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Si dejas de compartir pantalla, así podemos ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene ganas de comentar alguna parte. ¿Sí? ¿María? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es si estas cosas después son denunciables, estas decisiones de no médicas que llevan a una falta de diagnóstico cuando además luego se prueba que efectivamente llegan a desarrollar la enfermedad, o si en tanto que siguen los protocolos ya están respaldados. Yo diría, gracias María por la pregunta, yo diría que va más por esa segunda opción que dices, ¿no? Porque el protocolo al final es un respaldo institucional importante y que guía bastante, ¿no? Las actuaciones médicas, ¿no? De que, pues, principalmente en la sanidad pública, pues, seguir el protocolo es esencial, ¿no? Entonces, si cumples con estos criterios, con estos requisitos, yo creo que no sería denunciable. Y creo que aquí va un poco en el sentido de que los protocolos están, ¿no? Pero de qué pasa cuando los protocolos toman una mayor proporción que poder escuchar cada paciente, ¿no? Escuchar qué está diciendo cada paciente y poder dedicar algunos minutos, pues, de poder entender qué está pasando un poco más allá del protocolo, ¿no? En ese sentido. Mm. Lynn, creo que tenía la mano primero, luego Carolina. Lynn, ¿nos escuchas? Sí, perdona, pensaba que habías llamado a Carolina. Luego Carolina. Vale, ok. Pues yo tengo, muchas gracias Mariana, era fascinante y muy importante.
tu estudio y la presentación. Yo tengo algunas preguntas y creo que están relacionadas, pues las hago todas a la vez, ¿vale? Si en el cribado hay una clasificación de riesgo, digamos, mediano, es decir, un nivel a lo cual no se sabe si por ejemplo, si vaya a ayudar o prevenir una preeclampsia la toma de aspirina, pero tampoco va a hacer daño y pues vale la pena. Si has encontrado algo en la literatura sobre algún instinto de la parte de la gestante de quizás tener un problema de preeclampsia y si juega un papel en la detección o no. Por ejemplo, en mis investigaciones sobre pérdidas, el instinto juega un papel importante. Y la última pregunta es si tú has hablado con alguien que perdió su bebé por preeclampsia o eclampsia. Gracias. Sí, gracias, Lynn. Lo del riesgo intermedio es una posibilidad, pero en un principio, en este momento de la ecografía, a veces el resultado es intermedio, pero este resultado se combina con las características, ¿no? De la paciente, como yo decía, de edad, antecedentes y también con analíticas de sangre que se han hecho previamente, ¿no? En una semana anterior. Y ahí a partir de estos resultados de esa combinación se llega a alto o bajo, ¿no? Y ahí va, pues, no hacer el tratamiento o sí hacer el tratamiento. Queda ahí polarizado. Sobre lo que preguntas sobre una intuición de las pacientes, yo lo he escuchado, pero cuando hay antecedentes también, ¿no? O incluso antecedentes en la familia, pues que sale a un bajo riesgo y la persona dice, no, pero yo creo que ahí, ¿no? Hay una posibilidad importante y la persona pues investiga más, habla más, busca sobre eso. Y sí, desafortunadamente he tenido a dos participantes que los bebés murieron. Una de ellas ha sido Fabiana, que estaba aquí en la presentación, esta que iba a urgencias y no lo diagnosticaron. Y sí, lo diagnosticaron en la semana 33 del embarazo. Y, pero no hubo tiempo, ¿no? Del bebé, pues, sobrevivir. Y otra participante que tuvo una muerte fetal, el bebé no llegó a nacer, y a las 40 semanas. Sí, Vale. sí. Gracias. Carolina. Y gracias. Bueno, Mariana, la verdad que siempre es interesante escucharte porque cada vez que uno escucha empieza como a hacer otras conexiones, ¿no? Entre las cosas que tú dices y las que hemos visto también en relación a otros proyectos que llevamos adelante. Una sería un comentario y la otra sería una pregunta. Empiezo por la pregunta. ¿Y tú crees que hay alguna posibilidad de que estas situaciones tengan un mayor nivel de conocimiento si se hace algún tipo de actividad de promoción de la salud más y de prevención orientada a las cuestiones más de tipo cardiovascular en general, que pueden afectar sobre todo a las mujeres en distintos momentos de nuestra trayectoria vital, que pueden incluir, digamos, el embarazo, pero pueden incluir también otras situaciones de la trayectoria reproductiva? Digamos, ¿tú crees que de alguna manera se podría, con tu trabajo, aportar a una mayor visibilización del control de las cuestiones cardiovasculares y todos los elementos que configuran desde el punto de vista médico factores de riesgo para eso? Y el comentario tenía que ver con esto que tú marcas de las agendas en tensión, ¿no? De los tiempos que hay entre el tiempo que necesitan o necesitamos los y las pacientes y el tiempo que efectivamente disponen los profesionales, ¿no? Una cosa que
aparece muy claro cuando uno observa las consultas en ginecología o también en otros servicios, no es privativo de esto, es cómo las preguntas se orientan a chequear información que el profesional ya puede ir mirando en su ordenador porque es lo que está cargado en la historia clínica, digamos. Como que abrir a preguntas para poder darle espacio a las pacientes para hablar de algunos temas supone más tiempo y ese es como el riesgo en el que nadie quiere entrar porque sabe que no tiene tiempo y porque sabe todas estas cosas que tú dices de cómo, bueno, está organizada la atención de la salud, los tiempos y el poco reconocimiento al trabajo de más que se hace. Yo creo que esto es un problema más estructural de cómo está organizada la atención en los ambulatorios, en la salud pública, pero ¿piensas que si alguien te preguntara de qué manera se podría resolver esto, tú tienes alguna idea sobre cómo hacerlo en el cotidiano? Si viene alguna, no sé, nos está escuchando alguna ginecóloga o ginecólogo y dice, ah, genial, pero ¿y cómo hacemos esto? ¿Qué has percibido tú de la dinámica de la atención que nos puede ayudar a pensar las cosas de otra manera? Ujú. Bueno, yo creo que en la línea de lo que decía de los protocolos, ¿no? Y del tema de la escucha, yo creo que va un poco en ese sentido de poder tal vez seguir los protocolos, pero a veces poder desconfiar, ¿no? Un poco de eso, de, vale, eso, la persona nos llega a 15/10, ¿no? Pero a ver qué está diciendo, ¿no? A ver cómo se siente, lo que decía Lynn también, ¿no? A ver su intuición, a ver, pues, que, ¿no? Si realmente hay algo que va mal o no, ¿no? Como en el sentido de credibilizar un poco también la opinión de la paciente sobre su propio estado de salud, ¿no? Porque al final salen los resultados de los exámenes y es como, puede ser así como si solo eso importara, ¿no? Como si solo eso fuera a determinar si la persona pues está bien de salud o no, ¿no? Y hay todo un factor ahí de, pues, de cómo se siente la persona y qué piensa sobre eso. Y lo que decías de cómo poder dar a conocer, ¿no? Todo esto. Yo creo que un aspecto muy importante, eh, pensando principalmente en el prenatal, ¿no? En el control de embarazo, es el tema de la educación sanitaria en el sentido de los reconocimientos de los síntomas de la preeclampsia, ¿no? Porque incluso eso puede ser muy preventivo realmente, ¿no? De que la gente pues eso puede saber de que si tiene un dolor de cabeza muy fuerte, pues a ver la tensión se ha subido, ¿no? La gente que está embarazada, digo, ¿no? Pues a ver que, ¿no? O sea, a ver si hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Y poder buscar, poder informarse, porque un tema importante también de las pacientes que tuvieron finalmente el diagnóstico de preeclampsia ha sido el susto, ¿no? El susto de no imaginarse de que esto podía pasar y de la frustración, ¿no? De haber pensado un parto y un nacimiento para su bebé completamente distinto a lo que fue, ¿no? Y no digo en el sentido de que las gestantes deberían prepararse para lo peor, esto yo no creo que sea interesante, pero sí hacer incluso en las clases, ¿no? De preparación al parto, en el acompañamiento prenatal, pues saber 3 o 4 síntomas clave, ¿no? Y de ahí, pues promover un poco el conocimiento sobre la enfermedad, ¿no? Yo creo que eso podría contribuir bastante. Vale, Carolina, paso a Mariano o querías hacer algo más. Oh, no, perdón, que en un momento me desconecté del Zoom, así que hay una parte que no te escuché, Mariana, perdón. Pero bueno, como quedó grabado, supongo que lo vamos a recuperar. Pero bueno, gracias porque esta última sí te escuché. Gracias. Muy bien. Pues Mariano, si quieres. Sí, bueno, me ha encantado porque había mil cosas que no conocía y me ha parecido súper bien y bueno. Pero me han surgido como tres tips, ¿no? Que te quería comentar.
Uno sobre el tema de la agencia, ¿no? De cómo ellas negocian con los doctores y con las doctoras, pero claro, parece que por lo que nos cuentas, el protocolo es como muy rígido e imposibilita un poco, ¿no? Esta negociación más de tú a tú, ¿no? Entre Ujú. gestante y entre personal sanitario. Yo quería saber si te has encontrado en el trabajo de campo algún doctor o doctora, algún médico o médica que se haya saltado o suavizado ese protocolo a través de la negociación con la gestante, ¿no? Si la gestante, al no poder negociar con el protocolo, con la institución, digamos, negocia con el médico y consigue que el médico, bueno, suavice un poco esa parte, bueno, o la cambie o la suprima, ¿no? El tema más Ujú. rígido en el Ujú. protocolo. Otro tip que me ha parecido también interesante, has comentado, bueno, además de la variable obvia de género en tu tesis, ¿no? El tema de la barrera idiomática, ¿no? Que también hay como una cuestión con el idioma. Y me gustaría también poder conocer o saber si te has encontrado o si, bueno, o si intuyes que además de la barrera idiomática hay alguna barrera que tiene que ver con la racialización o con el tema de la raza, ¿no? Y no del idioma únicamente. Y por último, yo también estoy con una tesis que es de gestantes, pero es de subrogación. Y en el caso mío, en el de mi muestra, digamos, aparece siempre mucho la palabra responsabilidad, ¿no? Cuando hay algún problema en la gestación, pues siempre está ese tema de la responsabilidad, soy más responsable de lo normal y tal, ¿no? Y quisiera saber si en estas mujeres, cuando hay algún problema, bueno, también tienden a la autorresponsabilidad o responsabilizan al hospital o a los protocolos o no hablan de responsabilidad en su marco, ¿no? Estas tres cosas. Gracias y perdón Ujú. por la chapa así un poco extensa. Nada, nada. Gracias. Bueno, primero, ¿no? Sobre profesionales que se saltan o que se saltan un poco de un protocolo tan rígido, yo creo que eso está en dos sentidos, ¿no? Sí, he visto profesionales que, por ejemplo, a veces la persona no configura el cuadro exacto para preeclampsia, pero son profesionales que tal vez ya tengan más experiencia o que son más atentos, ¿no? A, pues, a casos, ¿no? Esta palabra utilizaban como, estás muy al límite, ¿no? Te quiero hacer una nueva analítica o te quiero hacer un nuevo control. Es como, vuelve mañana o pasado mañana porque creo que estás muy al límite. ¿No? O sea, eso para gente que estaba preocupada, gente. Entonces, yo creo que sí hay también un tema subjetivo, ¿no? Pues, de cada médico o médica que se proponga, pues, a escuchar un poco más o no y que tenga tal vez un tipo de preocupación distinta, ¿no? Por otro lado, también está el tema de la revocación, ¿no? Que es cuando se recomienda, por ejemplo, inducir el parto. Y si la persona no quiere, no acepta, ¿no? La gestante, pues ella tiene que firmar una revocación de que ella asume toda la responsabilidad por no aceptar este procedimiento, ¿no? Y las posibles consecuencias que impliquen, ¿no? Así que está por los dos lados, ¿no? En el sentido de la preocupación y también en el sentido de, pues, de que es decir, de que vale, si no vas a seguir el protocolo, entonces que tengamos algo ya legal, ¿no? A nivel legal de protección al profesional. Entonces ahí está un poco estos dos temas. Bueno, en lo que dices sobre la barrera idiomática y la racialización de las pacientes, sí, eso está muy presente, ¿no? Aquí en el contexto de Barcelona hay una población principalmente de religión musulmana muy grande, ¿no? Y eso es algo que se escucha mucho, ¿no? Desde los profesionales en la consulta, pues
este encuentro realmente, ¿no? De culturas y de los choques que eso pueda suponer y dificultades que no son solo de idioma, ¿no? Que son también de idioma, pero no solo. Y las migraciones más expresivas, ¿no? Son de Pakistán, Marruecos, China y sí, estas tres. Así que sí, hay un tema ahí, ¿no? Pues de racialización importante. Y lo que preguntas sobre la responsabilidad, ¿te refieres a la culpa de la paciente o...? Mm, bueno, no exactamente, quizá es, claro, a lo mejor uso como marco a las gestantes por su subrogación, que tienen seguramente un Mm, marco distinto, ¿no? Pero cuando ellas tienden mucho a autorresponsabilizarse de los cuidados, si algo sale mal, se echan la culpa, de que, o sea, no tanto por el médico o por los padres, sino en el caso de ellas es porque piensan que hay algo que no ujú. han hecho bien, ¿no? Y no sé. Vale, vale, vale. Entonces sí, te respondo pues que sí, he escuchado esto en el sentido de yo debería haber ido a otro médico, a otro hospital, ¿no? ¿Por qué yo me quedé sola en este hospital? ¿Por qué no fui a otro? Para que me revisaran, para hablar con otra persona, otro equipo, ¿no? Hay principalmente en estos casos que preguntaba a Lynn, ¿no? De personas que perdieron a sus bebés, ¿no? Entonces que se quedaron con eso, como yo podría haber ido pues a buscar más, a informarme aún más, a buscar otro, en fin. Entonces de ahí está una autorresponsabilización, autoculpabilización que es bien difícil. Mm. Muy bien, pues no sé si alguien más tiene algún otro comentario que quería añadir. Bueno, si no es así, ya también tenéis el contacto de Mariana y si alguien no lo tiene, pues lo podemos también dar. Y, y bueno, solo agradecer a Mariana esta presentación súper interesante que además siempre lleva un montón de preguntas y reflexiones. Y, y nada, muchísimas gracias a toda la gente por haber venido hoy. Así que